Formatos orales y sus estructuras. Pues bien, el tema del que hablaremos es sobre los diferentes formatos orales y sus estructuras. Veremos aquí los métodos de presentación oral, las sesiones de ensayo, la comunicación efectiva en los grupos virtuales, los formatos orales y formatos virtuales. Métodos de presentación oral. Lo que se pretende en este apartado es conocer los métodos de preparación y presentación de los discursos. Los métodos de presentación oral se clasifican con base en la situación de comunicación. Para la presentación memorizada, el orador redacta un discurso en forma narrativa y lo memoriza. Hay dos desventajas en esta forma de presentación. En primer lugar, es difícil que el orador diga su discurso con naturalidad, debido a que su atención estará enfocada en no olvidarse de las palabras que memorizó. En segundo lugar, existe la posibilidad de que se le olvide una palabra y en consecuencia podría perder la confianza en sí mismo ante el público. Este sentimiento sería un obstáculo para proseguir con su presentación oral. Para la presentación leída o el discurso leído, el orador prepara un discurso escrito y lo lee para su público. Esta forma de presentación es usado con frecuencia por los políticos, sacerdotes y algunos ejecutivos de empresa, y cuando saben leerlo, puede resultar efectiva. El problema es que muchos oradores no saben leer oralmente de una manera efectiva. Hay ocasiones en que se llega a correr el riesgo de que el orador pierda la atención de su público mientras está leyendo, ya sea por descuidarlo o por hacer muy evidente que observa su escrito. Eso hay que evitarlo. Uno de los siguientes consejos sobre cuándo utilizar la presentación leída, por ejemplo, en situaciones de comunicación oral formal, cuando es necesaria la precisión en cuanto al lenguaje que se puede usar y el tiempo disponible. Por ejemplo, si se va a grabar en video y el objetivo es ver directamente a la cámara, se recomienda utilizar una aplicación que le permita leer en una pantalla a la misma altura y una posición cercana al lente, de tal manera que evite estar bajando la mirada para leer un pedazo de papel. Lo ideal sería que no parezca que está leyendo y que solo el orador sepa si va a leer, o por lo menos debe quedar como un aspecto tácito de su discurso. Para la presentación improvisada, teóricamente el orador expresaría su punto de vista sin ninguna preparación previa. Aunque la improvisación es un método legítimo y a veces necesario, se recomienda reservarla para las emergencias. Y quizá el problema con esta forma de presentación oral sea que los discursos resultan ser redundantes y ambiguos, sin unidad y coherencia. Pero quien aprenda a organizar bien sus ideas con rapidez para expresar su opinión de manera coherente, la encontrará valiosa en aquellas ocasiones en que le pidan sin previo aviso que dirija unas palabras. Cuando un orador debe improvisar, a veces se hace preguntas como ¿no puedo leer nada? ¿Puedo apoyarme en algún apunte e improvisar? Se recomienda para empezar saber por lo menos el tema del que va a hablar. Puede también utilizar un bosquejo más breve en el que simplemente se programe qué tiempos va a dedicar a cada parte del tema. Sería básicamente una guía de los tiempos. Pero hay otro método y pues se supone que el más recomendado para la mayoría de las situaciones de comunicación en público. Es el de la presentación esquematizada. Este método de presentación requiere que el orador, para empezar, planee y prepare el contenido. Esta es la parte cuando están definiendo el tema y todo eso, ¿no? Se recomienda que tengan para ese entonces el discurso, el esquema, el bosquejo. Una vez ya con su bosquejo en mano, que practique la presentación oral basándose en el bosquejo o el esquema que resulten de su planeación y preparación. En este tipo de presentación oral, tendrías acompañado contigo el bosquejo, como les decía. Del bosquejo, muy importante esto, se recomienda que haya dos versiones diferentes. Una para ti como orador y otra para tu público, si es posible. En el momento que utilices la versión que es para ti, la que solo tú conoces y que no es para exhibir, tú puedes añadir marcas
para guiarte en los momentos. En qué momento continuar, en qué momento hacer pausas y en qué momento introducir los apoyos verbales. Las sesiones de ensayo. Para esta etapa de la preparación de su discurso, el orador puede redactar su discurso por completo, preparar un manuscrito con indicaciones paralingüísticas y preparar y usar apuntes. Es importante reconocer la diferencia entre el lenguaje escrito y verbal, porque al momento de leer su discurso debe distinguir lo que va usted a expresar y lo que son las indicaciones. Eso no lo va a leer tal cual. Esos son indicaciones que solamente las sabe usted. Entonces por eso es muy importante distinguirlas y no se vaya a confundir leyéndolas por error. En cuanto a la preparación del escrito para las sesiones de ensayo, el ensayo es la etapa de la preparación de un discurso que le permite al orador perfeccionar su presentación oral. Cuando haya elaborado ya el bosquejo del discurso y seleccionado los apoyos verbales y visuales apropiados, es cuando ya se puede quedar redactado el discurso completo. Si el orador no tiene ideas claras, difícilmente las podrá comunicar. En cambio, cuando la idea está clara para el orador, cuando percibe su significado con sus implicaciones y ramificaciones, la expresará con confianza, sabiendo que podrá aclarar dudas y responder a comentarios de su público en forma espontánea durante la sesión de preguntas y respuestas al final de su discurso. La redacción del discurso completo es una actividad recomendable para que el orador, que sabe que siempre está aprendiendo, está en el mismo proceso de aclarar sus ideas para sí mismo. Con el manuscrito del discurso, el orador tiene oportunidad de anotar las indicaciones paralingüísticas que considere necesarias para transmitir el significado de su mensaje. Por ejemplo, se recomienda preparar el texto en letras mayúsculas y anotar con un código que el orador entienda los párrafos y frases que desee pronunciar rápidamente, las que quiere decir con énfasis, quizá más despacio o con más volumen, etc. Hay dos consideraciones importantes para el ensayo del discurso. En primer lugar, el orador advertirá que el lenguaje que utiliza para elaborar el bosquejo de oración completa no es igual al que emplea para dirigirse al público. Se trata de la diferencia entre el lenguaje escrito y el oral. El bosquejo de oración completa refleja el lenguaje escrito, mientras que en la redacción del discurso propio debe apreciarse el lenguaje oral con sus imperfecciones características. El lenguaje escrito usa oraciones completas que contienen un sujeto y un predicado, por lo que expresan ideas completas. El lenguaje oral refleja imperfecciones del lenguaje hablado con sus causas, repeticiones y oraciones de ideas todavía inconclusas. ¿Cómo puede el orador ensayar el discurso partiendo del bosquejo de oración o de la redacción completas del mismo si estos mismos reflejan el lenguaje hablado? Quizá la mejor respuesta es la siguiente. En el momento de visualizar al público que estará frente a ti, es decir, practica tu discurso como si lo hicieras en la realidad. Cuando ensayes, usa el estilo del lenguaje oral, pero sin sus imperfecciones. El estilo del lenguaje oral que el orador debe perfeccionar es un lenguaje que se caracteriza por oraciones cortas, no incompletas, palabras sencillas, las del lenguaje cotidiano. Se evitan tecnicismos. Utiliza un vocabulario apropiado para el público particular al que enfrentarás y dirígete de manera directa a él con el pronombre ustedes. La otra consideración se refiere a la incorporación de transiciones a la hora de practicar la presentación oral. Frases como, por otro lado tenemos el caso de, o como dijimos anteriormente, o primero vamos a hablar de, o por último podemos considerar. Bueno, estas transiciones ayudan al receptor a comprender mejor el mensaje. Tengamos en cuenta que el discurso no es como un libro que le permite al receptor regresar sobre las páginas para encontrar la forma en la que se organiza el mensaje. ¿Pero qué son las transiciones? Así definiéndolas bien. Es una palabra, una frase, una oración, ya les acabo de decir unos ejemplos, o un número que permite pasar de una idea principal o parte del contenido de un mensaje a otra. Las transiciones tienen la función importante de guiar al receptor para que no pierda el hilo. Además sirven como recordatorios que le dan al público sobre cómo debe entender el mensaje. Como acabamos de decir, ese fue un ejemplo de transición. En cuanto a las sesiones para ensayar la presentación oral, el orador debe planear un tiempo que requiere
para esta etapa de la preparación de su discurso. A veces el principiante cree que una vez terminada la elaboración de su bosquejo o la redacción de su discurso completo, se encuentra listo para expresar su discurso. Sin embargo, debe darse cuenta que debe practicarlo antes de presentarlo, hasta que se enfrenta con su público. Quizá logre presentarlo, pero es probable que cuando termine se lamentará de no haber incluido en su presentación oral toda esa información que había preparado. Para practicar la presentación oral del discurso se recomienda leer por completo el bosquejo del discurso una o dos veces antes de empezar a practicar. Guardar el bosquejo para que no se pueda consultar. Medir el tiempo que dura el discurso. Iniciar la presentación oral del discurso, exponer todas las ideas. Si se olvida una, no importa, hay que terminar la presentación oral. Revisar de nuevo el bosquejo. ¿Cuántas secciones de ensayo? ¿Cuánto tiempo para cada sesión? ¿Dónde llevarlas a cabo? ¿Cuándo? El orador responde a todas estas preguntas con la práctica personal. Lo importante es que sepa que debe darse un tiempo suficiente para practicar. Con la experiencia también irá conociendo los lugares más apropiados para las sesiones, la duración, así como el tiempo de anticipación antes de enfrentarse con su público. Asimismo, irá puliendo su forma personal de preparar el contenido de su discurso. Comunicación efectiva en grupos virtuales. Los grupos virtuales que se convocan mediante el teléfono o la tecnología informática están siendo cada vez más populares por muchas razones. En primer lugar, los miembros no tienen que estar presentes físicamente. Antes de que esta tecnología estuviera disponible, los grupos tenían que encontrarse cara a cara para intercambiar información, resolver problemas y tomar decisiones. Pero hoy en día, los miembros del grupo pueden interactuar mientras están en diferentes ciudades, estados y países. Los grupos virtuales asincrónicos, cuyos miembros pueden enviar y responder mensajes en cualquier momento, permiten a las personas participar a través del tiempo. La gente ocupada a menudo tiene dificultades para encontrar una hora de reunión que funcione con la agenda de todos. Así que un grupo puede conocer a través de una discusión estando en un lugar. Las reuniones virtuales pueden ahorrar dinero. Con frecuencia se pueden realizar a través del teléfono o internet. Los costos de estas reuniones se reducen. Generalmente las reuniones físicas implicaban pagar viajes, alojamiento, comidas, estacionamiento, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir rapidito. Se recomienda capacitar a los miembros para la tecnología, porque no podemos asumir que todo el mundo es experto en el uso de la tecnología necesaria para llevar a cabo la sesión de trabajo. Se recomienda crear algo para romper el hielo y generar oportunidades de trabajo en equipo. Así como los grupos cara a cara se benefician de conocerse y confiar entre sí, también lo hacen los miembros de los grupos virtuales. Puede hacerlo, por ejemplo, animando a los miembros a compartir fotos, etcétera, ¿no? Pueden desarrollar reglas básicas del grupo. Así como se necesitan reglas claras para los grupos cara a cara, deben articularse para los grupos virtuales. Establecer, por ejemplo, normas relativas a la rapidez con que los miembros respondan los mensajes. La netiqueta, que son reglas de etiqueta cuando se comunican a través de redes. Las reglas de netiqueta incluyen cosas tales como ser cortés y respetuoso, los emojis, el mensaje corto, abstenerse del uso de mayúsculas, etcétera, ¿no? Proporcionar una estructura clara. Los grupos virtuales funcionan mejor cuando se proporciona una estructura clara. Usar la tecnología síncrona sí es posible. Aunque las discusiones virtuales permiten que las personas interactúen a su propia conveniencia, estos formatos ofrecen medios limitados para transmitir las señales no verbales, emocionales y sociales. Por lo tanto, siempre que sea posible, utilice regularmente teleconferencias programadas o videoconferencias sincrónicas. Generar oportunidades
para reunirse fuera del entorno virtual. Los miembros de grupos virtuales pueden sentirse más cerca si ellos también pueden tener conversaciones paralelas. Una forma de lograr esto es la creación de un sistema de mensajería instantánea que permita a los miembros ponerse en contacto entre sí para conversaciones cortas durante y entre las reuniones. Programar periódicamente la oportunidad de evaluar los pros y los contras de la tecnología y hacer los ajustes. Se puede sondear al grupo con regularidad para descubrir nuevos problemas y trabajar juntos para corregirlos antes de que socaven la calidad del trabajo del grupo. Formatos orales. Estos son algunos de los ejemplos de formatos orales. Vamos a ir uno por uno. Un panel de discusión es una discusión estructurada de resolución de problemas en manos de un grupo que está enfrente de una audiencia, ¿no? Uno de los miembros sirve como moderador, introduce el tema y proporciona la estructura haciendo una serie de preguntas planeadas que los panelistas responden. Sus respuestas y la interacción entre ellos proporcionan la evidencia de apoyo. Un panel de discusión bien planificado parece espontáneo e interactivo, pero requiere una planificación y ensayo cuidadoso para asegurar que toda la información relevante se presente y que todos los oradores gocen de igualdad de tiempo para hablar. Por ejemplo, se debe contar con un conductor, quien comunicará los temas a debatir y fijará las reglas que guiarán las intervenciones. Los oradores, pues cada orador a su turno da una opinión sobre el tema debatido. Se concluye resumiendo las posiciones o puntos más sobresalientes a cada intervención. El papel del público es pasivo. Al intervenir los oradores limitándose a escuchar y se vuelve activo al momento de abrirse un espacio para preguntas. El simposio. El simposio es un conjunto de informes orales preparados y presentados de forma secuencial por los miembros del grupo antes de una reunión con personas que están interesadas en el trabajo del grupo. Puede ser organizado de tal manera que el discurso de cada persona se enfoque en un solo paso del proceso de resolución de problemas, o bien puede ser organizado de tal manera que cada orador cubra todos los pasos del proceso de resolución de problemas en su relación con uno de los diferentes temas o recomendaciones en los que el grupo trabajó o hizo, ¿no? En un simposio, los ponentes suelen sentarse juntos al frente de la sala. Un miembro actúa como moderador, ofreciendo la introducción y las observaciones finales y proporciona las transiciones entre los oradores. Cuando es presentado por el moderador, cada orador podría pararse y caminar a un lugar central, por lo general un atril. Los oradores que utilizan una presentación computarizada deben coordinar sus diapositivas para que haya transiciones sin fisuras entre los oradores. A menudo los simposios concluyen con una sesión de preguntas y respuestas facilitadas por el moderador, quien dirige a uno o más de los miembros para responder en base a su experiencia. Las preguntas pueden ser dirigidas a las personas o al grupo en su conjunto. El papel del público es pasivo, al intervenir los oradores limitándose a escuchar. Se vuelve activo al momento de abrirse un espacio para preguntas. El debate es una reunión donde participan dos grupos de oradores ante un público. No se discuten preguntas, sino propuestas para establecer algo que no se practicaba hasta la fecha. El debate se centraliza en una sola proposición. Al final se logra un consenso de unanimidad o mayoría. El director abre el debate y deja hablar alternativamente a un orador de cada posición. Los oradores a favor es el grupo que está por la posición afirmativa.
Ellos tienen la responsabilidad de probar o argumentar con firmeza que la nueva propuesta es necesaria. El grupo en contra, es decir, el que está por la posición negativa, tiene la responsabilidad de probar o argumentar con firmeza sus bases para diferir de la propuesta. En la mesa redonda se presentan diferentes puntos de vista, no necesariamente contradictorios, sobre un tema determinado ante un público y con ayuda de un moderador. Se busca fomentar el diálogo para desarrollar los temas desde diferentes áreas. El moderador tiene la función de dirigir, organizar, presentar y cerrar la mesa redonda. Debe buscar que se amplíe el panorama de la información presentada. Los participantes tienen la función de exponer un aspecto sobre el tema, cada uno, que despierte el interés y comprensión del tema por parte del público como del resto de los participantes. El papel del público se limita a una sesión de preguntas que se realizan al concluir la exposición de cada uno de los participantes de la mesa. La exposición oral. Alguien expone algo sobre un fin determinado. Se expone con claridad y precisión ideas ordenadas y estudiadas previamente. Se puede clasificar como resumen oral, que es esencialmente un resumen de un breve escrito entregado a una audiencia por un miembro del grupo. Un resumen oral puede ser presentado en menos de 10 minutos. Un informe oral ofrece una revisión más detallada de los procesos de resolución de problemas de un grupo. Los informes orales pueden variar entre 30 y 60 minutos. Bueno, aquí pueden ver la estructura de toda exposición oral. Como bien se sabe, una exposición oral tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. Se recomienda ir empezando por el desarrollo al momento de estructurar, escribir todo lo que se tenga en mente, luego sintetizarlo, como elaborando el bosquejo, medir la duración, hacer la conclusión y al final la introducción. Leerlo varias veces. ¿Cómo iniciar la exposición oral? Se pueden utilizar por ejemplo, mostrando un objeto, formulando una pregunta, mencionando una cita de forma casual, etc. Y finalizando la exposición, es importante ser vigoroso, persuasivo, convincente y entusiasta. Exhortar al auditorio, producir un clímax, mencionando una cita. De esto ya se habló. Terminar como empezó, resumiendo ideas, preguntando. Nos vamos a ir rapidito. Un informe de acceso remoto es una presentación audiovisual transmitida por computadora del proceso del grupo y los resultados que otros pueden recibir a través del correo electrónico. Preparado por uno o más miembros del grupo, se hace utilizando PowerPoint o algún otro software de diapositivas y proporciona una descripción visual del grupo de procesos, decisiones y recomendaciones. Suele consistir en no más de 15 o 20 diapositivas. Las diapositivas se titulan y el contenido se presenta en el esquema de viñeta con frases o palabras clave en lugar de oraciones, así como a través de presentaciones visuales de información importante. Puede ser autoejecutable, puede ser silencioso o narrado. Una transmisión de video es una grabación que se envía de forma comprimida a través de Internet. Usted probablemente esté familiarizado con la transmisión de video o los sitios web populares como YouTube.
Los videos son una gran manera de distribuir informes orales, pero también pueden ser utilizados para distribuir las grabaciones de los informes orales. Los videos son útiles cuando es inconveniente reunirse en una vez o en un solo lugar con algunas o todas las personas que necesitan conocer los resultados del trabajo del grupo. Muchas gracias.